Muy buenos días tengan todos ustedes, estimados maestros, maestras. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman? Sí, licenciado, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días. ya. Bien. Bueno, una vez más, muy buenos días a todos. La hora es, bueno, estamos comenzando con una tolerancia de 11 minutos, como las normas de la Universidad Pedagógica indican, ¿no? Seguramente lo han leído ustedes a detalle, yo también lo leí, es esto de la asistencia, por si acaso. eh, Está reglamentado ya dentro de las normas de la Universidad Pedagógica, ¿no? 75% de asistencia a las sesiones sincrónicas que tenemos, ¿no? Nosotros habíamos acordado a las 7 de la mañana, así que estamos dando cumplimiento a aquello. Bien, antes de iniciar con con el contenido de la semana número 2, vamos a un poquito recordar, bueno, que tenemos para la entrega de las actividades para esta primera semana. Buenos días, Ruth. Para esta primera semana son 3 actividades que debemos de entregar hasta el día de mañana, hasta horas. A ver, enseguida. Ahí está, ¿no? Tenemos las 3 actividades: la comparación conceptual de la epistemología, ¿no? El análisis comparativo y la lectura de bases epistémicas de la educación. Para esto, una vez más, la hora límite para la entrega de estas 3 actividades son el día de mañana, domingo, a horas 23:59. Bueno, estamos a un día 16 horas, ¿no? Y bueno, como pueden ver, hasta el momento tenemos una actividad que ha sido entregada. De seguro lo van a hacer en el transcurso de hoy. Hoy es sábado. Pues lo harán en el transcurso de la mañana, de la tarde, eh, a lo mucho hasta mañana, hasta el mediodía, porque luego, como habíamos indicado, lo más seguro es que la plataforma se sature y bueno, nos vamos a ver en problemas, ¿no? Vamos a estar corriendo el riesgo de no poder entregar la actividad y que se pueda habilitar la plataforma para la entrega fuera del tiempo establecido, bueno, conlleva la entrega de cierta documentación, de evidencias de por qué no he entregado. Eso tiene que ir al coordinador del grupo, del coordinador del grupo tiene que ir al director de la universidad pedagógica y de ahí dar respuesta para ver si se habilita o no. Y lo más probable siempre es que no se pueda habilitar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con aquello. Ya, como pueden ver, tenemos una actividad entregada en la actividad 1, en la actividad número 3, miren, no tenemos ni una actividad. Ya, entonces, por favor, mucho cuidado con evitar realizarlo las últimas horas. ¿Listo? No sé si existe alguna consulta quizás acerca de de estas 3 actividades para esta primera semana. Ninguna. Bien. Bueno, hoy hemos amanecido con el cielo un poco nuboso, ¿no? Y eso es algo bueno. En este momento está queriendo llover. Bueno, poco. Esperemos que llueva fuerte, ¿no? Se requiere de lluvia, ¿no? Principalmente en el área rural. Esperemos que el día nos bendiga con aquello, ¿no? Una fuerte lluvia. Esperemos aquello. En ese momento, pero sí, está queriendo llover un poco acá, ¿ya? Está queriendo llover. Una pequeña llovizna. Esperamos que esto continúe. Bien. Entonces, vayámonos directamente a ver el contenido de la semana 2. Antes, recordarles siempre el material complementario. Para esta segunda semana, bueno, tenemos acá, en esta segunda semana, lo que vamos a abordar son las corrientes epistemológicas, ¿no? En la primera semana lo que se ha abordado es eh, una introducción a los fundamentos de la epistemología. Ahí tenemos a Mario Bunge, Guillermo Briones, Pablo Cazú, que nos hablan acerca de la epistemología y la relación con la educación, ¿no? Ahora en esta segunda semana nos vamos a adentrar un poquito a lo que es ya las corrientes epistemológicas, ¿no? El dogmatismo, racionalismo, empirismo, vamos a hablar acerca de ello. Y para eso tenemos material complementario, ¿no? Una vez más, de lectura sugerida. El texto académico es de lectura obligatoria y lo que tenemos acá en material complementario es lectura sugerida, ¿no? Tenemos la reflexión epistemológica y construcción didáctica de la geografía escolar, una visión desde los profesores de geografía, un artículo muy interesante, una vez más, ¿no? Con una visión desde el ámbito pedagógico, ¿no? Desde el ámbito pedagógico.
Tenemos acá otro, fundamentos de formación política, análisis y coyuntura. Tenemos entonces estos dos textos de lectura sugerida que seguramente nos van a ayudar a realizar las actividades que, por cierto, esta semana, bueno, vamos a estar un poquito más, algo libres, bueno, no del todo tampoco, no algo libres, ya que para esta segunda semana, ya, un momentito, ahora sí. En esta segunda semana, del 4, perdón, al 12 de noviembre, bueno, comenzamos el día de hoy. Si ustedes pudieron revisar, el contenido de la plataforma se ha habilitado ayer por la noche. No siempre va a ser viernes. Viernes se va a habilitar el contenido de la semana hasta el siguiente domingo. Entonces, comenzamos hoy, 4 de noviembre, y fecha límite para la entrega y trabajo de estas actividades, el 12 de noviembre, ¿no? Entonces, como les decía, esta semana un poco vamos a estar algo más libres. Si revisamos las orientaciones metodológicas, orientaciones didácticas, para esta semana tenemos 2 actividades, ¿no? Bueno, en la primera semana hemos tenido 3 actividades. En esta semana un poquito se aligera el trabajo y tenemos 2 actividades, ¿ya? Las 2 actividades, bueno, la primera actividad es realizar o elaborar un cuadro comparativo entre las distintas corrientes epistemológicas. Perdón, entre las distintas corrientes epistemológicas. Una vez más, ahí tenemos el dogmatismo, el escepticismo, y una que se coge de ambas corrientes, bueno, el criticismo. Luego tenemos el racionalismo, el empirismo. Entonces, a partir de la lectura, de la profundización de esas corrientes epistemológicas, lo que debemos hacer es elaborar un cuadro comparativo entre estas corrientes epistemológicas. ¿Qué podríamos tomar como referencia, a ver, para realizar este cuadro comparativo? Bueno, podríamos tomar como referencia quizás comenzando quizás los precursores más importantes de cada corriente epistemológica, ¿no? Otro punto, cada uno de estos seguramente, bueno, de seguro habla acerca del conocimiento, cómo surge el conocimiento, cómo se puede alcanzar el conocimiento, cómo puede ser dado como válido un conocimiento. Podríamos ser otro parámetro que podríamos agarrar para realizar este cuadro comparativo, ¿no? Eh, Sus principales características de cada una de estas corrientes epistemológicas y algo sin duda muy importante, la relación entre sujeto y objeto, ¿no? La relación entre... podría ser alguno de los parámetros que podríamos tomar en cuenta. Bueno, bueno, cada uno seguramente verá otros más, ¿no? Para realizar este cuadro comparativo entre las corrientes epistemológicas, ¿ya? ¿Cuál es la consigna de la actividad? Dice realizar un análisis comparativo de las corrientes epistemológicas que fundamenten la construcción del conocimiento. Ahí está, ¿no? Justamente lo que les decía, ¿no? ¿Cómo es que surge el conocimiento científico? Conocimiento. Leer la unidad temática 2. Bueno, la unidad temática 2 la vamos a revisar enseguida. Bueno, la tenemos acá, ¿no? Está en la parte superior. Orientaciones. Vamos así. Ya. Justamente acá está la unidad temática 2, nos habla de las corrientes epistemológicas y la producción de conocimientos, ¿no? Tenemos primero conceptualizando qué son las corrientes epistemológicas, la posibilidad del conocimiento, y tenemos el dogmatismo, el escepticismo, el empirismo versus el racionalismo, el realismo y el idealismo, y por último el paradigma sociocrítico, ¿no? Entonces, a partir de esta lectura y los textos sugeridos es que vamos a realizar esta primera actividad, un cuadro comparativo entre las corrientes epistemológicas. Identificar las características, y acá no las características de las corrientes epistemológicas, y elaborar un cuadro comparativo. Tenemos la consigna de la actividad. El formato de presentación, bueno, acá dice ver anexo 1, hace referencia a este encabezado, no es el encabezado para todas las actividades. Todas las actividades deben ser presentadas con este encabezado. Eso es referencia acá, anexo 1. ¿Ya? Producto de la primera actividad, cuadro comparativo de las corrientes epistemológicas.
Los criterios de evaluación, una vez más, siempre tratemos de apuntar acá, ¿ya? Para que la ponderación también sea en ese sentido. Eh, la consigna es el ejercicio analítico y o comparativo. Identifica y reflexiona sobre las características de las corrientes epistemológicas en el cuadro comparativo. Excelente. El cuadro comparativo expresa de manera precisa y clara aspectos centrales de cada una de las corrientes, epistemológicas. Entonces, tratemos siempre una vez más de apuntar a este criterio de evaluación. Cumplir con eso, ¿no? Cumplir con esto. Bueno, y luego tenemos entre bueno y regular, ¿no? Regular, el cuadro comparativo expresa las corrientes epistemológicas, quizás solamente los menciona y por separado cada uno nos habla acerca de, no sé, sus precursores, cómo surge el conocimiento, pero no, lo que hay que hacer es un cuadro comparativo. Bueno, entonces mm, habrá que elaborar un cuadro, podría ser, no sé, una tabla, en una tabla lo podemos vaciar los datos, ¿no? Y ahí colocando eh, los parámetros como la relación sujeto-objeto, sus principales características y de cada uno, ¿no? Del dogmatismo, del escepticismo, del sociocrítico también está dentro de esto. Entonces, en eso consiste la actividad número 1. La actividad número 2, acá es donde vamos a un poquito, a ver, me gustaría que ustedes también sugieran, nos hablan acerca de un círculo de reflexión, ¿no? Un círculo de reflexión. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este círculo de reflexión, ¿no? Que se puedan contrastar ideas, opiniones, como indica, ¿no? Es un círculo, es un espacio de reflexión, es un espacio de conversación, de diálogo, de discusión, de debate. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Tenemos que, a partir de un círculo de reflexión, lo que tenemos que trabajar es lo siguiente, ¿no? Consigna de la actividad. Conformar parejas para realizar la actividad, ¿no? Y bueno, acá les decía, quizás esté un poquito la dificultad. Estamos nosotros en la modalidad virtual, ¿no? Quizás esta actividad podría ser bastante fructífera en una modalidad presencial, ¿no? Ahí en un espacio, eh, formar un grupo de dos, tres y bueno, eh, realizar este círculo de reflexión, ¿no? Un poquito va a ser dificultoso en nosotros por la modalidad. La modalidad es virtual, una vez más. Tengo entendido que son maestros en formación, maestros en ejercicio de distintas regiones. Tengo, creo, una cantidad que son de Guarizata, que son de la Simón Bolívar, de la Cala Humana. Entonces ahí va a ser un poquito lo dificultoso, ¿no? Pero a ver, leamos. Conformar parejas para realizar actividad, dialogar y reflexionar en base a las siguientes preguntas. Bueno, acá ya tenemos planteadas las preguntas, ¿no? Para el círculo de reflexión. Inciso A. Las corrientes epistemológicas estudiadas en la presente unidad están presentes en los procesos formativos que desarrollan. Bueno, es de seguro, ¿no? Algunas más que otras. Esto va a ser también algo subjetivo, ¿no? Dependiendo de cada maestro. Algunos serán quizás, ¿no? Más dogmáticos, algunos más racionalistas, ¿no? Entonces, hay que hacer este análisis. Y ahí es donde se va a generar este diálogo, bueno, no, este, esta discusión, este debate, no tanto, bueno, discutir, ¿no? Sino este debate, vertir sus ideas, sus opiniones, claro, en el marco del respeto siempre, ¿no? Eh, y es acá donde va a surgir eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos la primera pregunta. ¿Las corrientes epistemológicas estudiadas en la presente unidad están presentes en los procesos formativos que desarrolla? Esa es la primera pregunta. ¿Es posible emprender tareas investigativas desde su área? ¿De qué manera? ¿Encuentran limitaciones en el proceso investigativo? Bueno, acá seguramente habrá que profundizar bastante, ¿no? Y distintos puntos de vista, ¿no? Si digamos, en el proceso investigativo se encuentran limitaciones, una de las limitaciones, pues de seguro será motivo por el cual ustedes han optado a tomar este diplomado, ¿no? Un diplomado en investigación y producción de conocimientos. ¿Ya? Entonces, en eso consiste la actividad número 2, un círculo de reflexión, conformar parejas para realizar la actividad.
Ahora acá, ¿no? Este ciclo de reflexión debe ser grabado, ¿no? El tiempo no es determinante. Perdón, no me refiero a que el tiempo, bueno, puede ser lo más amplio posible, ¿no? Puede ser, a la final es un archivo de audio que plataforma tranquilamente lo va a soportar, ¿no? Ahora, si fuera video sería otra cosa, pero dice audio, audio, ¿no? Entonces, todo este círculo de reflexión, todo este espacio de reflexión, de diálogo, de debate, de discusión, ¿no? de contrastar las ideas, opiniones, ¿no? Eh, entre los dos maestros, bueno, debe ser grabado, ¿no? Ahora, eh, seguramente quizás alguien querrá editarlo, querrá cortar algunas partes. Lo recomendable es que sea como se ha realizado en ese momento el círculo de reflexión. Ahora, bueno, si desean editarlo, pueden hacerlo también, ¿no? No hay ningún problema, ¿ya? Pero debe ser grabado. Y ese audio es lo que se debe enviar a plataforma. No solamente ello, sigamos leyendo. Producto de la segunda actividad, el audio con las reflexiones realizada, más, acá se añade algo más, ¿no? Un documento transcrito con las ideas más relevantes. Bueno, habrá que hacer una lectura, habrá que escuchar el audio, volver a escucharlo y eh, extraer, ¿no? Las ideas más relevantes de ese círculo de reflexión, ¿ya? Entonces, en plataforma debemos subir primero el audio con la grabación de ese círculo de reflexión. Muy aparte de ello, debemos realizar un documento y extraer las ideas más relevantes de ese círculo de reflexión. Entonces, recursos y herramientas, el texto académico de la segunda semana, el círculo de reflexión, la grabadora, bueno, CD. Lo que van a utilizar es ustedes, creo, el celular, ¿no? Ahí tenemos prácticamente todo, en el celular tenemos todo, ¿no? Entonces se hará uso del celular para realizar esta actividad, ¿ya? Los criterios de evaluación. Eh, Johnny Alanok, a ver, no nos puede oír, indica. El audio, si no me equivoco, está bien. Si no, ya me dirán. Habría que revisar el audio de su ordenador, ¿no? Ahí debe estar la falla, seguro. Ya. Los criterios de evaluación. Elaborar un círculo de reflexión sobre la viabilidad o dificultades de las corrientes epistemológicas en las acciones investigativas en el área que se desempeña como docente. Ojo, siempre vamos a contextualizarlo, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta siempre el área en el cual estamos defendiendo y el lugar seguramente va a ser distinto, ¿no? Y es distinto, ¿no? En el área urbana, área rural, área dispersa, ¿no? Vamos a siempre contextualizar todas las actividades, los trabajos que tengamos que realizar desde la investigación misma, ¿no? Tiene que ser así, ¿ya? Excelente. Criterio de evaluación. Expresa de manera clara y precisa las posibilidades y sus limitaciones en tareas investigativas en el marco de las corrientes epistemológicas abordadas en este capítulo, ¿no? O sea, tratemos siempre de apuntar a este criterio. Bueno, expresa de las posibilidades y sus limitaciones en tareas investigativas en el marco de las corrientes epistemológicas abordadas en este capítulo. ¿No? Lo que cambia acá, bueno, precisa, dice, ¿no? De manera clara y precisa, ¿no? Irregular expresa las posibilidades, sus limitaciones en tareas investigativas, algo más superficial, no, no muy profundizado. Entonces, tratemos de apuntar siempre a esto, ¿ya? Ese, esas son las dos consignas para las actividades de esta semana. Quizás un poquito por la complejidad de esta actividad es que se ha determinado que solamente sean dos actividades, el círculo de reflexión. Ahora, eh, ¿cómo vamos a realizar esta actividad? ¿No? Eh, Seguramente para algunos será un poco más accesible, para otros quizás no. Tengo entendido que son, una vez más, maestros en formación, maestros en ejercicio de distintas regiones. En algún caso habrá, no creo todos, un porcentaje que son maestros de la misma unidad educativa,
de la misma, no sé, quizás unidades educativas cercanas de la misma región, ¿no? Quizás. Entonces, en ese caso, lo ideal sería que se reúnan entre ambos, ¿no? Ustedes vean, seguramente se conocen entre ustedes, generalmente cuando sale algún diplomado, ¿no? Siempre con el colega, se conversa, nos inscribiremos, haremos, pasaremos. Entonces, si existen esos casos, no va a haber ningún problema. Háganlos, reúnanse entre dos, una vez más, ¿no? Entre dos maestros, entre semanas, reúnanse una tarde, una mañana o el fin de semana, ¿no? Sábado, y realicen esta actividad, el círculo de reflexión, ¿no? Las preguntas ya las tenemos planteadas ahí. En ese caso no va a haber ningún problema. Ahora, aquellos maestros, bueno, y va a ser seguramente más fácil entre los maestros en formación, ¿no? De la Simón Bolívar, por ejemplo, tenemos maestros en formación, de la Cala Humana tenemos, eh, si no me equivoco, de Santiago de Guata o Arizata, creo que también tenemos, con mayor razón, ¿no? Hay que realmente llevar a cabo este círculo de reflexión de forma plena, ¿no? Así, de forma presencial, ¿ya? En el caso de algunos maestros que están ya en ejercicio en el área dispersa, en distintas unidades educativas, ¿no? Lo que pueden hacer es contactarse entre ustedes. Bueno, ahí tenemos el grupo de WhatsApp, ¿no? El grupo de WhatsApp a través del cual, no sé, podríamos preguntar, ¿no? Si alguien desea trabajar con mi persona y bueno, seguramente el otro levantará y dirá, yo estoy. Entonces, lo que pueden hacer, yo sé que es difícil de unirse, ¿no? Es difícil de unirse. Lo que podríamos hacer es utilizar bueno, valernos de las tecnologías de información y comunicación. ¿A qué me estoy refiriendo? Eh, el dispositivo móvil, el celular, ¿no? Y la aplicación WhatsApp, ¿ya? Ojo, no será eso en todos los casos, seguramente serán unos cuantos nada más, ¿no? Ya, pero podríamos hacer eso a través de WhatsApp, bueno, tener este círculo de reflexión, ¿no? U otra herramienta, no sé, quizás ustedes conozcan otra que sea la más adecuada para este ciclo de reflexión. Podría ser, sí, podría ser WhatsApp, el enviar, ¿no? Uno da sus criterios, da sus ideas, sus opiniones acerca de estos puntos, de estas cuestionantes, ¿no? Y hacerlo a través de grabaciones de audio o a través de una llamada, ¿no? Y esa llamada grabarla, ¿no? Y cuál es su punto de vista, eh, idealizar vertir, contrastar estas ideas, estas opiniones, tener, bueno, este debate, ¿no? Yo vierto esta idea, este punto de vista, y bueno, el otro seguramente me refutará, apoyará, tener este círculo de reflexión, ¿no? Entonces, eso es otro modo en el cual podemos realizarlo, ¿no? En el caso de que, bueno, sean maestros que estén quizás en el área dispersa, alejados. ¿Ya? Entonces, de ese modo, por favor, realicemos esta actividad. Bueno, creo que he dado algunas sugerencias para distintas situaciones, ¿no? Para distintas situaciones. Entonces, creo que todos vamos a poder realizar esta actividad. ¿Listo? ¿Alguna consulta al respecto o quizás alguna sugerencia para esta actividad, para la actividad número 2, que creo que es un poquito la más compleja? ¿Alguna sugerencia, alguna pregunta respecto a esta actividad? Dicen buen día. Buenos días. Una consulta. En mi caso, por la actividad laboral que llevo en la semana, me es difícil reunirme con algún colega para poder trabajar este círculo de reflexión. ¿Puedo realizarlo sola o necesariamente tengo que coordinar con alguien? Dice. Ya, bueno, la consigna parte de ello, ¿no? Dice conformar parejas de entre los participantes del diplomado, ¿no? De este módulo 1. Lo ideal es eso, ¿no? Que conformemos parejas, bueno, una vez más, en el caso suyo seguramente, como se indica, va a ser un poco difícil, pero ahí tenemos el grupo de WhatsApp. Quizás podría preguntar en el grupo de WhatsApp quién estaría, no sé, en la misma situación que usted para que se pueda trabajar
una vez más, valiéndonos de la tecnología, ¿no? De los dispositivos móviles. Ahí tenemos WhatsApp, tenemos otras aplicaciones con las cuales podemos trabajar. Yo le sugiero que haga esto. ¿Ya? Ahora, en el extremo caso de que no haya siempre, no haya, no sé, en el extremo caso, bueno, como última opción, lo que yo sugiero que puedas realizar es, bueno, sí o sí hay que llevar a cabo este círculo de reflexión. Lo que podría hacer si desea trabajar sola, bueno, eh, tenemos colegas, ¿no? En nuestra unidad educativa, colegas que tienen conocimiento, que ya han pasado quizás un diplomado como este, o están cursando, o eh, llevar a cabo este círculo de reflexión con un colega. No, porque tiene que ser, bueno, el círculo de reflexión sí o sí tiene que ser a partir de 2 personas, ¿no? 3, 4. Entonces, eh, podría usted pedir, ¿no? A un colega, no sé, a su director, a su colega, para poder realizar este ciclo de reflexión. No, esto, una vez más, asumiendo que usted no va a poder tener contacto con ningún otro participante del diplomado, del módulo, entonces usted eh, tendría que pedir la colaboración de algún colega de su unidad educativa, ¿no? Y realizar con esa persona este círculo de reflexión, ¿no? Porque el círculo de reflexión se tiene que llevar a cabo sí o sí. El audio se tiene que enviar y ese audio tiene que estar bueno. Ahí tiene que ser evidente en el audio la participación de mínimamente 2 personas, ¿no? Para llevar a cabo este círculo de reflexión. Entonces, como última opción, yo le sugeriría que, ya, pero antes intente, tenemos un grupo de WhatsApp. Si usted seguramente coloca algo, no sé, alguien que desee participar, van a surgir, ¿no? Yo también estoy en la misma situación. Bueno, trabajemos juntos a través de WhatsApp u otra aplicación, WhatsApp. Yo sugiero WhatsApp, pero seguramente hay otras mejores que WhatsApp, ¿no? Eh, para trabajar el círculo de reflexión, ¿ya? Y bueno, de no haber eso, de no presentarse eso, bueno, como última opción, una vez más, y lo que yo le sugiero es que eh, pueda pedir la colaboración de algún colega de su unidad educativa, ¿no? Un colega que, bueno, necesariamente tiene que estar empapado de este tema, ¿no? De este tema de las corrientes epistemológicas, ¿ya? Y con esa persona realizar o llevar a cabo este círculo de reflexión. ¿Estamos? Ya, Alicia, gracias. ¿De qué? ¿Alguna otra consulta quizás? Ninguna. Bien. Entonces, eso es lo referente a las 2 actividades que tenemos para esta segunda semana. ¿Ya? Bien, ahora sí estamos a 7 minutos. Vayamos a adentrarnos en lo que concierne a esta segunda semana. Y bueno, vamos a tratar un poquito también de hablar de la primera semana, ¿no? No tuvimos la anterior semana el tiempo necesario para, si me permiten un momentito, para poder abordar el contenido de la semana número 1, que nos hablaba, bueno, acerca de la epistemología, la conceptualización de la epistemología, ¿no? Ahí tenemos a varios autores que en el texto académico nos sugieren y también en las lecturas, en los textos de lectura sugeridos. Si me permiten un momentito, por favor. ¿Dónde estamos? Es esto. Bien. Ahí tenemos la epistemología, ¿no? ¿Qué es la epistemología? Es una rama de la filosofía que se interesa en el estudio del conocimiento, es decir, la teoría del conocimiento. Bueno, la epistemología es aquello, ¿no? Eh, es esa rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico. ¿Qué nos dice acerca de esto Guillermo Briones? Por ejemplo, Guillermo Briones nos dice que la epistemología es el análisis del conocimiento científico, ¿no? De los supuestos filosóficos de las ciencias, el objeto de estudio, los valores implicados en la creación del conocimiento, la estructura lógica de sus teorías, los métodos empleados en la investigación, la interpretación de sus resultados, la confirmabilidad y refutabilidad de esas teorías, ¿no? Sin embargo, Brunet
nos dice, es una reflexión sobre la producción de las disciplinas científicas y el conocimiento científico. Lo que las disciplinas científicas están produciendo, la verdad o falsedad de esas teorías, la estructura formal y conceptual de sus teorías. Para Pablo Casau, ¿qué nos dice acerca de la epistemología? ¿No? Nos dice, es un estudio de la ciencia, ¿no? Es un estudio. Pero ¿qué estudia? ¿Qué hacen los científicos para estudiar la realidad? ¿Qué los diferencia de los no científicos? ¿Cómo y por qué construyen teorías sobre el mundo? ¿Qué métodos se utilizan para la construcción de este conocimiento del estudio de la ciencia? ¿Cómo intentan probar sus hipótesis, las características especiales que tiene el lenguaje científico, ¿no? ¿Qué razonamiento emplean y en qué medida se ve influenciada por las cosmovisiones de cada época o por determinadas políticas económicas, ¿no? Las herramientas del estudio de la ciencia, del conocimiento científico, los métodos, la lógica, el estudio del conocimiento científico, hace un análisis de los conceptos más importantes, como que la validez de un conocimiento, la objetividad, si ese conocimiento es objetivo, ¿no? De la veracidad de estos conocimientos, de la fiabilidad, del método que se está utilizando, de la teoría, de la hipótesis, de su evidencia. Estas son algunas conceptualizaciones que tenemos acerca de la epistemología. Ahora, ¿cuál es la relación o cuál es el papel de la epistemología aplicada a la educación? La epistemología aplicada a la educación dice que nos va a servir para analizar el proceso educativo de modo crítico y reflexivo. Los avances de dicho proceso, ¿no? El estudiar los factores que intervienen en este proceso, el diagnóstico de sus avances. ¿Cuáles son sus características de la epistemología de la educación? Entre sus principales características tenemos que, primero, se va a dar una relación entre el sujeto y el objeto de estudio. Ahí está, ¿no? Una de las, les mencionaba, uno de los puntos, uno de los parámetros que podemos tomar para realizar este cuadro comparativo de las corrientes epistemológicas en la actividad número 1, es justamente esto, ¿no? La relación entre sujeto y objeto. ¿Qué nos dicen las distintas corrientes epistemológicas acerca de esta relación sujeto y objeto, ¿no? Para el dogmatismo, para el racionalismo, para el empirismo, para el sociocrítico, ¿no? Otra de las características es que se utiliza el método científico para elaborar un conocimiento objetivo y para estudiar el entorno. Ahora, esto del método científico es realmente muy interesante, ¿no? ¿Qué es el método científico? El método científico es ese proceso que tiene como finalidad buscar establecer relaciones entre hechos y a partir de ello enunciar leyes o teorías que expliquen y fundamenten todo lo que sucede en el mundo, el funcionamiento del mundo, ¿no? El método científico es un sistema riguroso, ¿no? Que cuenta con una serie de pasos, ¿no? Enseguida vamos a ver acerca de los pasos del método científico, ¿no? Pero ¿cuál es el fin? El fin del método científico es generar conocimiento científico a través de la comprobación empírica de los fenómenos y hechos. Entonces, en el método científico, como se mencionaba, se utiliza principalmente la observación, para comenzar, la observación, para proponer a partir de esa observación que se realice,
¿no? De algún suceso, de algún hecho, de algo, a partir de esa observación, proponer una hipótesis. Una hipótesis, la observación, y a partir de esa observación, decía, proponer una hipótesis, ¿no? Y que se va a intentar demostrar o comprobar esa hipótesis mediante la experimentación. Entonces, el método científico utiliza la observación para proponer una hipótesis y esa hipótesis que se va a intentar comprobar por medio de la experimentación. Bueno, y uno de sus principales precursores o uno de los pioneros en el método científico ha sido Galileo Galilei, ¿no? Uno de los que propone o hace sus conocimientos los basa o sus teorías acerca, por ejemplo, de la teoría heliocéntrica. Bueno, no es que él quien lo propone, ¿no? Sino da razón a Copérnico acerca de la teoría heliocéntrica. Bueno, contrarrestando a la propuesta que hacía o la teoría que proponía Aristóteles o la misma Biblia, ¿no? Y bueno, esto seguramente ustedes conocen, ha sido, bueno, un tema, han sido años en los cuales la ciencia se ha visto estancada. Estamos hablando más o menos de los años 1616, 18, para adelante, ¿no? Donde la ciencia se ha visto estancada por el cuestionamiento que se hace a Galileo. Y, perdón, un momentito, sus audios, por favor, ¿no? Ahora, no es el único método, ¿no? Hablábamos de las características de la epistemología de la educación, del método científico, pero no es el único, ¿no? Ahí tenemos otros, ¿no? El ser humano, desde que utiliza la razón, ¿no? Para desarrollarse, ha necesitado de explicar ciertos fenómenos, bueno, que él veía, ¿no? Que exigen al mundo, ¿no? Y según el campo de acción, bueno, ahí tenemos uno de ellos, el método científico, pero una vez más no es el único, tenemos el método histórico, el método lógico, eh, el método inductivo, ¿no? El método eh, deductivo, por ejemplo, el método deductivo. También son interesantes estos métodos y habrá que profundizarlos, ¿no? Eso es algo que ustedes deben hacerlo. El método deductivo, por ejemplo, son argumentos deductivos, ¿no? El mismo término un poquito nos aclara, ¿no? Son argumentos en el que la conclusión se infiere de manera necesaria a partir de las premisas, ¿no? Esto es algo que se ve, si no me equivoco, en filosofía, psicología, en tercero, cuarto, quinto de secundaria, ¿no? Si tenemos algún maestro del área de filosofía, psicología, seguramente nos puede aclarar bastante estos puntos, ¿no? Pero el método deductivo, ¿no? Es deducir algo o sacarlo como conclusión de otra cosa, ¿no? El método deductivo parte una vez más a través de determinadas premisas, de una cantidad de premisas, ¿no? De una secuencia de premisas, ¿no? Se va a componer de una secuencia de premisas y una conclusión. Y la veracidad de estas premisas o la verdad de estas premisas van a dar como verdadera o van a garantizar, ¿no? La verdad de esta conclusión. Entonces, cuando hablamos del método deductivo, hablamos de de llegar a algún determinado conocimiento de lo general deductivo, de lo general a lo particular. Contrario al método inductivo, ¿no? El método inductivo nos dice que se pueden llegar a determinadas conclusiones, ¿no? O conocimientos a partir de ello, de lo particular a lo general. El método
deductivo es de tipo descendente. Sin embargo, el método inductivo es de tipo ascendente. Entre las características del método deductivo, así de forma rapidita, podríamos decir, uno, ¿no? Que es un conocimiento que surge de lo general a lo particular. Tiene un razonamiento de tipo descendente, contrario al método inductivo, ¿no? Y como tercero, que su conclusión, ¿no? Va a derivar o va a garantizar o va a ser verdadero a partir de la veracidad de sus premisas, ¿no? Entre las principales características del método inductivo, ¿no? Perdón, deductivo. El método deductivo es contrario al método inductivo, ¿no? Se opone, una vez más, al deductivo. Las conclusiones nos indican el método inductivo que van de lo más particular a lo más general. Utiliza tres puntos claves en el método inductivo: la observación, el registro y la contrastación de la información. La observación, ¿no? Que consiste en observar un fenómeno de interés, algún tema de interés, ¿no? Con el objetivo de obtener información de ese hecho, de ese mundo real, por medio de los sentidos, ¿no? Por medio de los sentidos, de los instrumentos de medición. El registro de toda esta observación que se realiza, se tratan de obtener a partir de esa comparación, de ese cotejo, de toda esta observación que se realiza, se establecen patrones, ¿no? Se buscan correlaciones y a partir de la comparación de esto y del cotejo, de la comparación, de la correlación, de encontrar correlaciones que existen, se busca, ¿no? Y se busca patrones similares, ¿no? Que resulte suficientemente común para suponer algo general, ¿no? Una conclusión. Y a partir de esto, justamente el tercer paso, la contrastación de la información, se construye una teoría, se compone una conclusión general que intenta dar razón, que intenta explicar algún fenómeno. Sin embargo, el método científico, entre sus principales características, hablábamos, es primero, es riguroso el método científico, ¿ya? O sea que el investigador debe cumplir a rajatabla todos los pasos para poder aplicar el método científico. Es objetivo, ¿no? Se basa en hechos concretos, ¿no? Dejando de lado la subjetividad del investigador. Entonces, esto es muy importante en el método científico, ¿no? Ser objetivo, ¿no? Dejar de lado las creencias, las opiniones, mantener una visión subjetiva en el momento de realizar la investigación. Otra característica del método científico es que es progresivo, ¿no? Los conocimientos son acumulativos y estos conocimientos pueden reafirmar, ¿no? Pueden complementar las investigaciones o los conocimientos que se han dado por válidos. Otra característica del método científico es la reproductibilidad, ¿no? Y la falsabilidad. No, principalmente, ¿no? El método científico, ¿no? Que es una de las que predomina en todas las ciencias. ¿Por qué? Porque es aplicable casi a todas las ciencias. Tiene dos pilares fundamentales, que son la falsabilidad y la reproductibilidad, ¿no? La falsabilidad es una cualidad que tienen las proposiciones, las leyes, las teorías, ¿no? Que son consideradas por el método científico como verdaderas, ¿no? Pero estas, dice, deben ser evaluadas como falsas. Ese es su principal pilar del método científico, la falsabilidad, declararlo a algo que sea válido por el conocimiento científico como verdadero, ¿no? Debe poder ser, dice, evaluadas como falsas, ponerlas en cuestionamiento. Y ahí un filósofo
que nos habla de esto, que propone esto, es Karl Popper, que permite diferenciar a partir de esto el conocimiento científico del que no es. Eso es lo que dice Karl Popper. Otro pilar del método científico es justamente la reproductibilidad, ¿no? Es esa capacidad que posee un determinado conocimiento de ser replicado por otra persona en otro momento, bajo las mismas condiciones, pero obteniendo el mismo resultado. ¿Cuáles son los pasos del método científico? ¿No? La observación, primero. Bueno, algo similar al método deductivo, ¿no? La observación, parte de lo mismo, la observación, ¿no? El hombre, el investigador, da cuenta de los fenómenos que están sucediendo, de los hechos, a través de la observación, registra fenómenos de esa realidad, ¿no? Claro que siempre, una vez más, tratando de ser lo más objetivos, dejando una vez más la subjetividad de lado, las creencias, ¿no? Ese es el primer paso, la observación. A partir de esa observación, el siguiente paso es la inducción a preguntas, ¿no? De los fenómenos que se ve en esta observación, ¿no? Se crean o se despiertan preguntas e interrogantes. Y el tercer paso justamente es la hipótesis, ¿no? Es tratar de dar una explicación a estas preguntas formuladas, ¿no? Y estas deben poder ser comprobadas empíricamente. El cuarto paso, la experimentación, ¿no? Esta hipótesis es testeada o debe ser testeada varias veces para a partir de ello establecer alguna regularidad, ¿no? Y como último paso, o penúltimo paso, la demostración. Estos pasos que anteriormente hemos indicado, o a partir de esos pasos, se debe poder determinar si la hipótesis es cierta, falsa o irregular. Ahora, y ahí llega la tesis. Esta no es de es comprobada en todos los casos, ¿no? Se elaboran conclusiones para dictar leyes, teorías. Un ejemplo claro de esto, bueno, es una ya, gracias. ¿No? Un ejemplo claro de esto, de la aplicabilidad de este método científico, justamente ha sido la búsqueda de una vacuna contra la poliomielitis, ¿no? Estamos hablando del año 1950 más o menos, ¿no? La observación primero, ¿no? Se ve esta enfermedad, ¿no? Común en Estados Unidos, la poliomielitis, ¿no? Y a partir de ello, la inducción o las preguntas, ¿cómo desarrollar un prototipo de vacuna que pueda contrarrestar a esto o pueda, no sé, evitar que esta enfermedad se propague más? La hipótesis, ¿no? Se puede crear una vacuna desarrollada a partir de un virus muerto y se puede garantizar la inmunidad. La experimentación, ¿no? Se pone a prueba, se crea esta vacuna, ¿no? Estamos hablando del año 1955 más o menos, ¿no? Se pone a prueba primero en familiares de quienes han creado esta vacuna. Estamos hablando de Schalk, ¿no? En familiares, en Zeus, en Rusia, en el año 1955, 58.
la demostración, ya más o menos por los años 1962, Estados Unidos apuesta por esta vacuna y la Organización Mundial de la Salud también prácticamente hacen uso de esta vacuna. La tesis: se desarrolla a gran escala esta vacuna que protege a las personas, ¿no? Y evita que sean portadores de esta enfermedad, la poliomielitis. Estamos hablando de la poliomielitis. Bien, entonces hablábamos del método científico. Ahora no solamente es el único, una vez más, ahí tenemos el método inductivo, el deductivo, histórico, ¿no? Pero principalmente el método científico. Ahora, las corrientes epistemológicas y la producción de conocimientos. Ya, perdón, están ingresando un momentito. Cuando nos escuche. Sí, si es que nos está llegando a escuchar, por favor, revisar siempre la conexión a internet es muy importante. Si es que no se llega a escuchar, si puede, si tiene entrecortes, generalmente suele ser por la señal, por la saturación de la señal que existe en ese lugar, no sé. Y entonces revisar siempre aquello, ¿ya? Ahora bien, ahora sí pasemos un poquito, luego de haber hablado del método científico, que creo que es uno de los más importantes, ¿no? Hablábamos de las características de la epistemología y de la educación. Decíamos que el método científico es el que se utiliza para elaborar un conocimiento objetivo y para estudiar el entorno. No solamente es, ¿no? Sino otra característica que se enfoca en cómo el individuo actúa para desarrollar sus estructuras de conocimiento, cómo se relaciona con los diferentes entornos. El hombre tiene no solamente con el entorno, sino con sus creencias, con sus conocimientos, ¿no? Ahora sí, pasemos a las corrientes epistemológicas, lo que en esta semana ya nos adentramos a las corrientes epistemológicas. Dentro de ello vamos a ver el dogmatismo, el escepticismo, ¿no? El racionalismo. Perdón, un momentito, por favor. Ya. Las corrientes epistemológicas. ¿Qué son las corrientes epistemológicas? ¿No? Son corrientes y sistemas de pensamiento que conllevan abstracciones paralelas en la manera de conocer el mundo, ¿no? La orientación epistemológica de la investigación educativa se refiere a los supuestos filosóficos de los que es posible partir a estudiar una determinada realidad, los fundamentos teóricos, ¿no? Los fundamentos teóricos a partir de los cuales se pueden conocer los fenómenos, los procedimientos metodológicos, ¿no? Que es posible utilizar para generar el conocimiento nuevo, las estrategias, las estrategias técnicas que se pueden usar para conocer la realidad, los instrumentos que van a servir para recabar la información que necesitamos analizar, es decir, las teorías generales del conocimiento, ¿no? Particulares de las ciencias sociales y específicas de las ciencias de la educación, ¿no? Y dentro de estos vamos a ver primero el dogmatismo, ¿no? El dogmatismo, perdón. Ya. El dogmatismo, que tiene como principal representante, ¿no? A Zenón de Sitio, ¿no? Eh, Opuesto a los escépticos, ¿no? Habrá que partir primero conceptualizando qué es dogma, ¿no? ¿Qué dogma? Dogma es un enunciado, es una expresión que debe aceptarse por sí mismo sin ponerlo en duda, ¿no? Es algo que no se puede discutir, ¿no? A eso determinamos dogma. Cuando hablamos de una persona o una institución, ¿no? Utilizamos, es muy dogmático, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿A qué nos referimos con esto, ¿no? Que es una persona inflexible, intransigente y sus ideas, cuyas ideas u opiniones, ¿no? Él las toma como inobjetables, incuestionables, ¿no? Dogmático, es una persona dogmática, ¿no? Es una, no sé,
hacemos alusión a ese término. Proviene del latín dogmáticos, que significa pensamiento, principio o doctrina. Eso es el dogmatismo, o ese es el significado de la palabra dogma, ¿no? Un conjunto de creencias, de proposiciones que deben aceptarse, una vez más, sin cuestionamientos, ¿no? Es una verdad aceptada sin crítica o examen, ¿no? Es algo indiscutible, es algo innegable, algo que no admite réplica a cuestionamiento, ¿no? Ahora, el dogmatismo, ¿dónde lo podemos ver, por ejemplo? ¿No? Por ejemplo, las religiones. Ahí tenemos las religiones, ¿no? Las religiones, por ejemplo, son de carácter dogmático, porque ofrecen un conjunto de verdades sobre el mundo, sobre Dios, que dice que deben ser aceptadas como ciertas por fe, ¿no? Eso es por ejemplo, un ejemplo de dogmatismo, ¿no? Las religiones, el catolicismo, ahí tenemos el protestantismo, ¿no? El catolicismo, eh, en el catolicismo, por ejemplo, las verdades son transmitidas, dice, por Dios, ¿no? Son transmitidas por Dios a través de sus apóstoles, ¿no? Y las sagradas escrituras, que deben ser aceptadas como palabra divina y verdaderas. El protestantismo, otro ejemplo, ¿no? Es un dogma católico también, ¿no? La diferencia con el catolicismo es que estas reemplazan los dogmas por bueno, tienen su propia, incluso sus propios profetas, ¿no? Estamos hablando del luteranismo, ¿no? Luego tenemos el islamismo, es otro, claro ejemplo de los dogmas, ¿no? Tenemos ahí algo equivalente al credo católico, la palabra de Mahoma, ¿no? El protestantismo, el judaísmo, ¿no? Son algunos. ¿Qué dicen los dogmáticos? ¿No? Los dogmáticos lo que nos van a decir es que nada se puede poner en duda, ¿no? Que nada se puede poner en duda, que hay que tener confianza ciega en la razón. La razón es la única que puede establecer las reglas de la verdad. La verdad no puede ponerse en duda, ¿no? Eso es lo que nos dicen los dogmáticos. Los escépticos, otra corriente epistemológica, ¿no? Los escépticos afirman que no hay verdad ni certeza, pero sí probabilidad, ¿no? No se restringe la duda sobre la posibilidad del conocimiento. Eso nos dicen los escépticos, ¿no? Los escépticos, ¿no? Una vez más, su principal representante, Pisón de Elis, ¿no? Un filósofo escéptico, que enseñaba que había que resistirse a juicios o sacar conclusiones porque la percepción de los sentidos no se correspondía con la realidad. Perdón, un momentito, por favor. Ya. ¿Qué pasa con el hombre? Dicen los escépticos. El hombre dice debe abstenerse a hacer juicios y debe permanecer indiferente, ¿no? Contrario a los dogmáticos, bueno, nos van a decir que todos los conocimientos deben ser tomados como verdaderos, inclusive hasta las creencias, ¿no? Los dogmáticos van a establecer verdades definitivas que no pueden ponerse en duda. Entonces, el escepticismo es el antónimo contrario al dogmatismo. Es el lado opuesto del dogmatismo, ¿no? Que significa examinar todas las cosas, cuestionar, ¿no? Es una doctrina basada en la duda, es algo que no creemos, que no podemos creer al 100%. Su principal característica es la duda, ¿no? Nada es totalmente cierto, ni nada es totalmente falso. El escepticismo es una corriente filosófica que pone en duda todo lo que hay. No hay verdad, no hay falsedad en sí. La persona escéptica siempre va a dudar. Por cuando nosotros, no sé, de pronto chocamos con alguna persona que
está poniendo en duda todo, que todo está cuestionando, ¿no? Decimos, ¿no? Esta es una persona realmente muy escéptica, ¿no? Siempre está dudando, ¿no? Sin embargo, el dogmatismo, una vez más, es una corriente filosófica que se basa en creencias, ¿no? Su principal característica es creer ser dueño de la verdad absoluta y no aceptar las opiniones de los demás, ¿no? Una vez más, el dogmatismo no acepta cuestionamientos. Un ejemplo claro de esto es la Edad Media, ¿no? Lo que mandaba la iglesia, el mandato de la iglesia no se podía cuestionar. ¿Por qué? Porque estaba mandada según la palabra de Dios, ¿no? Ahí hablábamos hace un momento del método científico y Galileo Galilei, ¿no? Que proponía, que apoyaba las ideas de Nicolás Copérnico, ¿no? De su teoría heliocéntrica, ¿no? ¿Qué es lo que ha realizado la Iglesia Católica? Estamos hablando de la media más o menos. Bueno, pues, le dijo, ¿no? Que no podía hacer pública esos estudios que él había realizado, ¿no? Basándose en el método científico, que no podía ser público. De todos modos, él los realiza, ¿no? Esto es interesante. Por ejemplo, Galileo Galilei, utilizando ciertas artimañas, saca todo esto a relucir, estos conocimientos, ¿no? Con su gran aporte del telescopio, ¿no? Es un gran aporte que realizó Galileo, Galileo Galilei, considerado por muchos el padre de la astronomía moderna, ¿no? Estudios que realizó acerca del telescopio, ¿no? Que introduce aspectos esenciales en la astronomía, ¿no? Una vez más, el telescopio, ¿no? Pero que en determinado momento, y habiéndose totalmente acorralado por la Iglesia Católica, por las religiones, ¿no? Tiene que declararse como hereje, ¿no? Él dice, bueno, ¿y qué es lo que le dice? No, te declaras como hereje, ¿no? O bueno, vas a sufrir eh, bueno, en aquellos tiempos, bueno, eh, aquellos que eran considerados herejes, bueno, eran castigados severamente, ¿no? Bueno, él se declara hereje, dice que no va a publicar, que no va a hablar más sobre estas teorías, ¿no? Acerca de que, bueno, de la teoría heliocéntrica, de que no era la Tierra el centro de todo a través, en el cual, bueno, giraba todo, la Tierra era el centro, sino hablaba de la teoría heliocéntrica, que había un sistema solar, que el Sol era el centro del universo y que los planetas giraban alrededor de él. Bueno, eso es lo que él proponía, ¿no? Pero termina por declararse hereje, ¿no? Dejar de hacer estas investigaciones, no dejar de hacer, sino dejar de publicarlas principalmente, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con él? No, bueno, entra en una... Eh, prácticamente lo obligan a quedarse dentro de su hogar, ¿no? Sin poder salir. ¿Cómo se llama eso? Bueno, él no puede salir de su casa. Termina así, ¿no? Galileo Galilei, algo muy, muy triste. Termina así, ¿no? Como en una cárcel, pero dentro de su misma casa, ¿no? Entonces, el dogmatismo nos habla de aquello, ¿no? Y quien no lo hiciera, bueno, así, quien no estaba de acuerdo con esto, con la palabra de Dios, con lo que ésta mandaba, ¿no? Si llegaba a cuestionar, como lo hacía Galileo Galilei, era castigado hasta el punto de la muerte. Ahí tenemos a representantes como Heráclito, Tales de Mileto, Anaxímenes, Platón, Pitágoras. Una postura intermedia entre el empirismo, perdón, entre el dogmatismo y el escepticismo es el creticismo, una postura intermedia, ¿no? Que va a tomar diferentes puntos de ambas posturas, ¿no? El dogmatismo, ¿no? Que nos dice, la verdad es absoluta, no se puede criticar. Esta simplemente debe ser limitada a enseñar. Eso nos dice el dogmatismo referente al pensamiento. El escepticismo dice, la verdad no existe, se debe buscar mediante la reflexión, ¿no? Ambas posturas muy alejadas una de la otra, ¿no?
Sin embargo, una vez más, el criticismo es una postura intermedia que va a tomar diferentes puntos de ambas posturas. Entonces, luego tenemos otras dos corrientes epistemológicas que son el realismo, ¿no? El realismo y por otro lado tenemos al paradigma sociocrítico. Quizás sería bueno hablar acerca del paradigma sociocrítico antes de que se nos acabe el tiempo, ¿ya? Un poquito acerca del paradigma sociocrítico. El paradigma sociocrítico surge más o menos en los años 20 del siglo XX, ¿no? Como respuesta a la corriente positivista de pensamiento que mantenía el único conocimiento válido como el conocimiento científico. El paradigma sociocrítico, ¿no?, va a decir que la ciencia no es objetiva y comienza a estudiar el rol tanto de las tecnologías como de las ciencias en las transformaciones sociales y sus vínculos con el poder, ¿no? Para el paradigma sociocrítico, ¿no?, se fundamenta principalmente en la teoría crítica, que quería entender las formas de dominación social de las sociedades postindustriales y los cambios que propiciaba el capitalismo. Estamos hablando más o menos contrario al capitalismo, ¿no? Paradigma sociocrítico, ¿no? Y es así como va a introducir una noción ideológica en el análisis del cambio social, ¿no? Para el paradigma sociocrítico, la teoría crítica es una ciencia social que no es empírica ni interpretativa, sino resulta o es el resultado dialéctico de ambos factores, ¿no? Es autorreflexivo, ¿no? Es autorreflexivo, es de carácter participativo, es de carácter emancipador, y los conocimientos o las decisiones, dice, deben ser consensuadas, tienen una visión democrática y compartida, donde principalmente predomina la práctica, ¿no? Predomina la práctica. Al paradigma sociocrítico no le interesa establecer generalizaciones, ¿no? Dado que el análisis parte de una problemática específica en comunidad, en una determinada comunidad. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto un poquito al paradigma sociocrítico. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. Tenemos, perdón, estaban intentando ingresar. Ya. Muy bien. El racionalismo, ¿no? El racionalismo nos dice las opiniones y las acciones deberían basarse en la razón más que en las creencias. Bueno, esto nos dice el racionalismo, ¿no? Esta corriente epistemológica de la edad contemporánea principalmente, ¿no? El racionalismo. Se puede obtener el conocimiento de Dios a través de la razón, ¿no? Es cuando más o menos la Iglesia trata de justificar, después de todo lo que había realizado en la Edad Media, se trata de justificar la religión, la Iglesia Católica, a través de representantes como, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que va a introducir nuevos argumentos, ¿no? Y va a decir, para tratar una vez más de rescatar, de salvar a la Iglesia Católica, va a decir que la razón es el preámbulo de la fe, ya es con eso nos viene Santo Tomás de Aquino, ¿no? La razón prepara para que tengamos fe en Dios, y esto trata de demostrarlo acerca de las 5 vías, ¿no? 5 vías, la primera vía del movimiento, de la causalidad, de la necesidad, de la finalidad, ¿no? Algo también interesante. Nos habla de Dios, la razón pura es suficiente para que uno tenga una comprensión completa del Todopoderoso. Acá estamos, no estamos hablando de Santo Tomás de Aquino, ¿ya? Luego el empirismo, ¿no? El empirismo va a afirmar que la experiencia y la observación deberían ser el medio de obtener el conocimiento. Todo tipo de conocimiento relacionado con la existencia solo puede derivarse, dice, de la experiencia, los empíricos, ¿no? No hay lugar para la razón pura para obtener el conocimiento sobre el mundo. Bien, un poquito hemos hablado acerca de las distintas corrientes epistemológicas. Bueno, ahora queda por parte de ustedes profundizar cada una de estas corrientes que realmente son interesantes, ¿no? Y daría para largo poder profundizar en estos temas, en cada uno de estos temas, realmente son muy interesantes, ¿ya? Entonces, bien, estamos a 3 minutos. Bueno,
Lo que quedaría es que ustedes puedan también profundizar a través de las lecturas complementarias que tenemos propuestas en plataforma, ¿no? Y a partir de ello ya ir trabajando las actividades número 1, el cuadro comparativo de las distintas corrientes epistemológicas que se abordan en esta semana, y la actividad número 2, el círculo de reflexión, ¿no? Seguramente va a salir bastante información, bastantes puntos de vista por demás interesantes acerca de las corrientes epistemológicas. Claro que sí, el material lo voy a compartir en plataforma, tanto la grabación como la presentación que se ha utilizado, lo voy a compartir en plataforma. Lo mucho, por favor, hasta mañana al mediodía ya va a estar. Ya la grabación hay que, bueno, no lo subo directamente, ¿no? Si han podido revisar la grabación de la primera semana, tienen una parte de introductoria, hay que colocarlo eso, bueno, por normativa general de la Universidad Pedagógica, hay que subirlo a YouTube y bueno, es un proceso no complejo, pero hay que realizar aquello. Entonces, en eso un poquito se demora. Ya lo voy a realizar esta tarde, más, más algún material complementario que voy a estar subiendo a plataforma hasta el día de mañana, mediodía. Esta noche lo voy a tratar de realizar, ya esta noche lo voy a tratar de realizar para que ustedes puedan ya así ir revisando el material. Bien, ahora sí, estamos ya a un minuto. Voy a pedir, por favor, que puedan habilitar sus camaritas un momentito, de forma rápida. Vamos a... Sí, por favor, habiliten nomás las camaritas. Estamos ya, a cualquier momento se va a cortar. Bien, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, buenos días. Gracias. Realizamos las capturas de pantalla. Siguen habilitando. Quien no lo haya hecho, por favor, estoy tomando capturas constantemente. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Eso es. Ya seguimos tomando capturitas de pantalla. Bien. ¿Listo? Última captura de pantalla. Ya. ¿Listo? Gracias. Ahora sí podemos ir cerrando. Bien. Con esto habríamos culminado el día de hoy. Una vez más, no, por favor, evitemos siempre realizar la entrega de actividades las últimas horas. Corren el riesgo de que no se vaya a poder entregar. ¿Ya? Eso sería todo por hoy. Que tengan un feliz fin de semana. Nos estaríamos viendo el siguiente sábado a las 7 de la mañana. Consultas en el grupo de WhatsApp o a mi personal. Buenos días.